Buenos días a todos. El video de hoy trata sobre la cirugía piezoeléctrica, aplicaciones en cirugía oral y maxilofacial. Recientemente se han utilizado dispositivos motorizados que pueden funcionar con presión de aire o energía eléctrica que tienen ciertos inconvenientes que incluyen necrosis tisular debido al sobrecalentamiento del hueso, una pérdida de sensibilidad al tacto debido a la exigencia de presión sobre la pieza de mano, dificultad en la determinación de la profundidad de corte, deterioro iatrogénico en zonas no deseadas debido a un fallo en el ajuste preciso de la velocidad de una cabeza o sierra giratoria y al riesgo de lesión de tejidos blandos en estructuras anatómicas importantes como el nervio alveolar inferior o el seno maxilar. Erickson y colaboradores demostraron que la necrosis ósea local ocurriría en los casos en cual la temperatura supera los 47 grados durante un minuto debido al contacto de herramientas giratorias que desempeñan un papel en el éxito de los implantes dentales. Schwieger y colaboradores desarrollaron el dispositivo de chorro de agua para cortar el hueso rociando agua a altas presiones, pero no se adoptó en la práctica clínica. Las vibraciones ultrasónicas se han utilizado para cortar tejido durante 3 décadas, también conocido como electrificación a presión. Las técnicas piezoeléctricas se desarrollaron en respuesta a la necesidad de una mayor precisión y seguridad en la cirugía ósea que la disponible con otros instrumentos manuales y motorizados. Yen y Mari en 1880 fueron los primeros en describir el efecto piezoeléctrico en los instrumentos utilizados para el corte ultrasónico del hueso que crean microvibraciones. El voltaje aplicado a un piezo cerámico polarizado hace que se expanda en la dirección y se contraiga perpendicularmente a la polaridad. Se utiliza una frecuencia de 25-29 kHz porque los microvementos que se crean a esta frecuencia, que oscilan entre 60 y 200 micras, cortan solo tejido mineralizado. El tejido neurovascular y otros tejidos blandos se cortan a frecuencias superiores a 50 kHz. Los dispositivos piezoeléctricos generalmente consisten en una pieza de mano y un interruptor de pie que están conectados a la unidad de potencia principal. Este cuenta con un soporte para la pieza de mano y contiene fluidos de riego que crean un chorro ajustable de 0 a 60 ml por minuto a través de una bomba peristáltica. Eliminan los desechos del área de corte y garantiza un corte preciso. También mantiene un área de operación libre de sangrado debido a la cavitación de la solución de irrigación y da una mayor visibilidad particularmente en áreas anatómicamente complejas. Los insertos de piezocirugía deben moverse hacia adelante y hacia atrás continuamente a alta velocidad con presión mínima. Los dispositivos vendrán con configuraciones preestablecidas para los procedimientos previstos. Hay una gama de insertos puntas disponibles en el mercado y otros más nuevos están en desarrollo que pueden variar en tamaño, forma y material. Claire y colaboradores recomendaron que una carga de contacto de 150 proporcionará a la mayor profundidad de corte, ya que observaron que la presión excesiva sobre el inserto piezocirugía condujo a una reducción de las oscilaciones y por lo tanto de la capacidad de corte. En cuanto a las ventajas, presenta una visión clara de la zona quirúrgica y el efecto cavitación. La hemostasia se asegura a través del efecto de cavitación. El seccionamiento óseo se puede realizar con sensibilidad micrométrica. Evitar el riesgo de daño a los tejidos blandos adyacentes mientras se cortan los tejidos duros. La piezocirugía proporciona la facilidad de cosecha de injerto autógeno intra o extraoral. Ausencia de macrovibraciones, los pacientes se sienten muy cómodos durante las cirugías bajo anestesia local. En cuanto a las desventajas, no se recomienda su uso en pacientes con marcapasos. La compra de un dispositivo puede ser inicialmente una carga financiera. La duración del procedimiento quirúrgico es mayor con la aplicación de piezocirugía.
Para adquirir experiencia con la piezocirugía en las áreas oral y maxilofacial, es posible que se requiera más tiempo de práctica para los médicos. Aplicaciones de la cirugía piezoeléctrica en cirugía oral y maxilofacial. Encontramos el procedimiento dentoalveolar. El uso de la piezocirugía tiene ventajas en procedimientos que requieren una preparación meticulosa de un hueso pequeño o un pedazo de un diente. Por ejemplo, el seccionamiento dental o la extracción de un pedazo de una muela de juicio rota que tiene una estrecha relación con una estructura anatómica importante. 2. Implantología. En la cirugía oral, particularmente en implantología, el hueso se puede aumentar mediante la recolección, ya sean de astillas y bloques, la división del hueso crestal y la elevación de la columna sinusal. Para evitar trasplantes óseos autólogos en hueso con buena densidad, la cresta alveolar puede dividirse. Para tratar la pérdida de hueso en el maxilar posterior o para dejar que el aire entre en el seno después de la pérdida de dientes o ambos, la elevación del suelo de los senos paranasales suele ser mucho más efectiva. Preparación del sitio del implante. El proceso de osteointegración y el resultado final de las rehabilitaciones de implantes se ven afectados negativamente por el sobrecalentamiento durante la preparación del lecho del implante. Las puntas diferentes generan temperaturas diferentes, con las puntas suaves creando la temperatura mucho más baja. Hay otros factores que también aumentarán la temperatura, como la forma en que se realice el corte y las características particulares del hueso entre sí. División de la cresta alveolar. Las alternativas a la técnica de división de la cresta alveolar son los injertos óseos online, la regeneración ósea guiada y la osteogénesis por distracción horizontal. Las principales desventajas de los injertos óseos online son la invasividad, la presencia de un sitio donante adicional relacionado con el requisito de extracción ósea y la resorción consistente que experimenta el hueso injertado en relación con el sitio donante elegido. Los principales problemas de la regeneración ósea guiada son el riesgo de exposición y colapso de las membranas y el riesgo de resorción que el material de injerto encuentra cuando se retira de la membrana. Los procedimientos clásicos de división de crestas implican cinceles de huesos afilados y sierras giratorias u oscilantes. Los cinceles se introducen en el hueso mediante golpes precisos y suaves con un mazo. Esto requiere mucho tiempo y requiere una habilidad técnica que es difícil de aprender. Las sierras giratorias son más rápidas, pero los tejidos blandos como la lengua, la mejilla o los labios pueden ser un problema durante la preparación para las incisiones óseas, y los dientes adyacentes también hacen la operación dificultosa. El procedimiento de cresta dividida, sin el riesgo de termonecrosis ósea, también conlleva a un menor riesgo de daño de los tejidos blandos adyacentes. Elevación del piso del seno. En pacientes sedéntulos con un volumen óseo insuficiente y por lo tanto una altura reducida de la cresta alveolar, una elevación sinusal es a menudo la solución más adecuada para preparar un sitio donante suficiente para la inserción del implante. Elevar el piso del seno maxilar para crear un sitio adecuado para los implantes es común. Un riesgo es el daño a la membrana de Scheider, que puede ocurrir cuando se hace una osteotomía con fresas o cuando la membrana se eleva con elevadores manuales. La osteotomía ósea piezoeléctrica corta el tejido mineralizado sin dañar la membrana y permite una fácil separación. Lateralización del nervio alveolar inferior. Un estudio de cadáveres por Gogel mencionó que la distancia desde el borde lateral del haz neurovascular hasta la superficie externa de la placa bucal era generalmente de medio centímetro en las regiones de la molar y la premolar. Mantener intacto al nervio alveolar inferior es esencial para la calidad de vida del paciente. La localización del nervio alveolar inferior
puede variar distintivamente en la mandíbula edéntula, extracción de las muelas de juicio profundamente impactadas que a menudo se encuentran cerca del nervio alveolar inferior, así como la lateralización del nervio alveolar inferior. Este procedimiento es una alternativa a la técnica de aumento si los implantes se planifican en una mandíbula edéntula. Recolección de injerto óseo. Landes y colaboradores en 2008 evaluaron las astillas óseas recolectadas mediante piezocirugía y fresas convencionales y no encontraron ninguna diferencia en el efecto perjudicial sobre la viabilidad y la diferencia de las células, pero encontraron que la piezocirugía era más económica en lo que respecta a la cantidad de hueso cosechado. La piezocirugía también es muy útil para la cosecha de astillas de huesos que se producen en el tamaño óptimo de grano para la eficiencia y permanecen en la superficie ósea listas para la recolección. En comparación con las fresas quirúrgicas y las microsierras, la piezocirugía requiere solo un toque de luz que permite una mejor sensibilidad y control del operador. Como resultado, el médico desarrolla una mejor sensación y precisión para la acción de corte. Puede sentir la transición del hueso cortical al espinoso y produce cortes precisos y limpios de hasta 1 centímetro de profundidad. En consecuencia, el operador minimiza el trauma y el desperdicio en el hueso adyacente, creando injertos de dimensiones óptimas. Cirugía ortognática. Encontramos a las deformidades maxilofaciales. Ueki y colaboradores realizaron osteotomías para corregir deformidades maxilofaciales utilizando una cureta ósea ultrasónica para fracturar las placas pterigoideas en 14 pacientes sin daño al tejido circundante, como la arteria palatina descendente y otros vasos sanguíneos y nervios. Algunos autores han informado del uso de dispositivos ultrasónicos para el corte de hueso en cirugía maxilar de piezas múltiples para permitir que el cirujano realice una expansión maxilar rápida asistida quirúrgicamente bajo anestesia local. También encontramos a la cirugía estética facial. En la rinoplastía, la osteotomía lateral debe ser precisa, reproducible y segura. También debe de minimizar las complicaciones postoperatorias, incluyendo equimosis y edema. Los cinceles transmiten una gran cantidad de fuerza al hueso subyacente y a los tejidos blandos durante la osteotomía lateral. No están resguardados, se usan a ciegas y generalmente no son perpendiculares a la línea de la osteotomía. Por lo tanto, pueden lacerar el tejido nasal blando y dañar los vasos principales, como la arteria angular nasal, y pueden aumentar el riesgo de sangrado y equimosis periorbitaria. Osteogénesis por distracción. Con crestas que requieren de 4 a 5 milímetros de aumento de altura vertical o donde el tejido blando resoplante no soporta el aumento óseo, la osteogénesis por distracción es una alternativa de tratamiento útil, siendo la piezocirugía una herramienta eficaz para las osteotomías de distracción. Al realizar la osteogénesis por distracción en ciertas áreas, es fundamental completar las osteotomías con delicadeza, ya que se realizan cerca de estructuras dentales y periodontales y de tejidos blandos que proporcionan vascularización. La ventaja es que podemos osteotomizar con la mayor precisión posible debido a sus vibraciones micrométricas y lineales y causar un daño mínimo a los tejidos duros y blandos. El uso de la piezocirugía puede permitir una preparación ideal de la osteotomía sin dañar el colgajo, proporcionando una vascularización abundante que conduce a la formación exitosa del hueso nuevo. Además, es posible obtener visibilidad directa sobre osteotomías completas. La única limitación menor es el tiempo ligeramente
más largo requerido para la operación. En la enucleación de quiste de mandíbula, una clara ventaja de la piezocirugía sobre las técnicas convencionales es que permite un cuidadoso movimiento del laminado óseo delgado que cubre el quiste y el manejo meticuloso del quiste sin desgarrar la pared epitelial. Esto puede resultar en una reducción en la tasa de recurrencia postoperatoria y complicaciones. 6. Resección de tumores odontogénicos. La ventaja de la piezocirugía con respecto a la protección de las estructuras vitales, por ejemplo, los haces neurovasculares, cuando la cirugía se encuentra cerca de estas estructuras. Cirugía de la articulación temporomandibular. La condilectomía es un procedimiento delicado ya que el acceso quirúrgico es estrecho, el proceso condilar es alargado lateromedialmente y la arteria maxilar se encuentra medial a la articulación. Cuando se enfrenta a la anquilosis del ATM, la anatomía normal a menudo se distorsiona con la remodelación ósea severa y la fusión o pinión. Los instrumentos piezoeléctricos de corte óseo son una gran ventaja cuando se trata de esta compleja osteotomía. La iluminación LED, la irrigación continúa, el corte preciso y la preservación de las estructuras vasculares permiten un procedimiento quirúrgico mucho más rápido y mucho más seguro. Recientemente esta ventaja se documentó en el tratamiento de la anquilosis del ATM en humanos. Conclusiones. La piezocirugía puede beneficiar al operador al permitir que se realicen osteotomías precisas y claras en un entorno claro y sin sangre, sin el riesgo de dañar los tejidos blandos y los nervios. El uso de la piezocirugía puede beneficiar igualmente al paciente al reducir la hinchazón y el trastornos postoperatorios y acelerar el proceso de recuperación. Además, la falta de osteonecrosis causada por la piezocirugía y los efectos positivos en la curación ósea y la osteogénesis significan que la piezocirugía es una herramienta valiosa para tener dentro de su arsenal de implantes dentales. La piezocirugía parece ser una herramienta extremadamente avanzada y conservadora en comparación con los métodos existentes para el tratamiento de huesos y tejidos blandos.